Buenas tardes, bienvenidos. Para Emprender es un gusto contar con su participación en este masterclass de empatía y propuesta de valor. Hoy nos acompaña Julia Ardila, gerente de Emprender, quien va a ser la persona encargada en dar esta charla. Julie, bienvenida. Muchísimas gracias, Liliana, y a todos nuestros participantes. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros, que hayan aceptado esta invitación para hablar de este tema tan interesante para todos, que es empatía y propuesta de valor, buscando encontrar esa gran diferencia que nos permita ser competitivos y realmente resolver dolores o tensiones en nuestros clientes. Independientemente del sector al cual pertenezcamos, la actividad económica que desarrollemos, estos aspectos son vitales en cualquier negocio y por supuesto para nosotros es un gusto poder hablar de estos temas, compartir los conocimientos que hemos venido recogiendo y consolidando a lo largo de todos estos años de trabajo con empresarios, con instituciones de microfinanzas, cooperativas, entidades del sector y demás. Quiero hacer una introducción muy corta acerca de quién es Emprender. Emprender es un organismo de segundo grado que lleva más de 30 años en el mercado. Este año particularmente completamos 32 años trabajando por el impulso de la micro, pequeña y mediana empresa en el país a través del fortalecimiento de instituciones de fomento al sector y sus equipos de trabajo. Y asimismo hemos desarrollado programas de formación y acompañamiento para empresarios en distintos sectores y ubicaciones geográficas en Colombia. Una de nuestras grandes apuestas y banderas fundamentales en la formación es nuestro Campus Virtual Emprender, iniciativa que completa 5 años en este periodo 2022, que es una plataforma digital de formación especializada para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el país y que durante todos estos 5 años ha contribuido en el éxito y desarrollo de las microempresas y entidades financieras. Consideramos que la formación debe ser inclusiva, que la formación debe ser democratizada para que todas aquellas personas, emprendedores, pequeños, grandes, en diferentes zonas geográficas, urbanos, rurales, puedan acceder a este tipo de espacios de formación. Así que consideramos que la virtualidad, escenarios como estos, nos permiten democratizar ese acceso a la información y, por supuesto, llegar a muchas personas que presencialmente sería un poco complejo llegar a través de nuestros programas de formación. Hemos diseñado toda una agenda de formación complementaria al campus virtual Emprender y corresponde a esta agenda de masterclass que hemos venido desarrollando durante este año. Ya hemos desarrollado algunos de los que ustedes ven aquí en pantalla mencionados y particularmente en esta oportunidad vamos a desarrollar orientado a la definición y al conocimiento de lo que es la empatía y la definición de propuesta de valor al interior de una organización, de una empresa, de un negocio. Así que independientemente de en qué actividad usted se esté desenvolviendo o esté hoy en día trabajando, pues finalmente los conceptos que aquí vamos a desarrollar van a ser de relevancia para la actividad cualquiera que sea. Tenemos una serie de cursos que son los que estoy mostrando aquí a continuación. También les invitamos para que ustedes puedan entrar a nuestro campus virtual www.campusvirtualemprender.com y allí encuentran toda la oferta de programas, tanto pagos como gratuitos, a los cuales sin ningún tipo de digamos que dificultad o con toda la disponibilidad del acceso, ustedes se pueden integrar y se pueden inscribir. Entonces, entremos en materia, hablando acerca del tema que nos reúne en esta tarde y vamos a empezar definiendo qué es la empatía. Sabemos que todos nosotros podemos tener diferentes percepciones o conceptos o definiciones de lo que es la empatía. Y yo quiero que nos concentremos mirando la gráfica o el dibujo que está allí proyectado y que este dibujo nos haga reflexionar acerca de qué es la empatía y cómo de alguna manera cada uno puede hacer una interiorización acerca de este gran concepto del cual se habla mucho, del cual en diferentes formatos televisivos, en radio, en nuestros programas académicos, en el día a día tenemos charlas que involucran este concepto y que cada vez se hace más frecuente hablar de estos temas, pero que a veces del concepto al hecho
o como decimos acá, del dicho al hecho, hay bastante trecho. Y es que podemos cada uno tener una definición, entender en general qué es la empatía, pero y aplicarla, interiorizarla, desarrollarla en el día a día y en especial llevarla como concepto a una realidad en nuestro negocio puede ser un poco complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque es muy subjetivo y depende de cómo las personas percibimos sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Por supuesto, dependiendo de nuestra formación, de las experiencias previas, de nuestras creencias, nuestras conductas pasadas, de la crianza que tuvimos en el hogar, del entorno que nos rodea y las conductas y comportamientos que tiene ese entorno, pues muchas veces el punto de vista desde el cual analizamos una misma situación, pues nos hace tener distancia o diferencias frente a lo que una misma situación puede representar para mí o lo que puede representar para alguno de nuestros participantes hoy en este masterclass. Por lo mismo, tener esa capacidad de percibir esos sentimientos, pensamientos y emociones de los demás basado en el reconocimiento del otro como un ser similar a mí, entendiendo que ese ser que está del otro lado también tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene creencias, tiene conductas que le han inculcado durante toda su vida, por supuesto hace que yo en algún momento pueda llegar a empatizar con el otro, poniéndome en sus zapatos, poniéndome en su lugar y entendiendo que tiene toda una vivencia y que tiene todo un universo de aspectos que le han hecho ser como es, comportarse como se comporta. Y esta gráfica o este dibujo que estamos viendo acá es muy representativo porque vemos un personaje que está ubicado a la derecha, otro que está ubicado a la izquierda y una misma figura, o en este caso podríamos decir un mismo número o un mismo símbolo, para una persona desde un punto de vista puede corresponder a un valor, en este caso al número 9, pero para otra persona, visto desde la otra óptica, puede representar un valor completamente distinto, en este caso un número 6. Y eso precisamente es la empatía, es la capacidad de entender, de reconocer en el otro una serie de situaciones y de hechos como similar mío, en el que debo pensar y comportarme y entender su forma de ver las cosas a partir de ese reconocimiento de ese individuo y de esa persona que está enfrente o que tengo en un grupo social o en mi familia, en mi negocio, si es que tengo compañeros de trabajo o si es que tengo empleados o en este caso particular, hacia donde nos vamos a orientar, empatizar con mis clientes. Vamos a hablar un poco acerca del origen de la empatía y básicamente esta es una ciencia que dice que el origen de la empatía son unas neuronas espejo, las cuales se activan en respuesta a actos o emociones de los demás. Y en acá tengo un ejemplo muy particular que creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, y es que cuando vemos a alguien bostezar, a alguien que tiene ese momento de bostezo, muy frecuentemente sucede que nos contagia y resultamos nosotros activando una serie de neuronas espejo que hacen que muy seguramente yo también resulte bostezando. O el grupo que está acompañando a la persona que está en ese momento en esta situación, pues contagia a los demás. El bostezo es la empatía en su máxima expresión y es que yo no tenía ese sentimiento o esa sensación de bostezo, pero otra persona al expresarlo o al efectuarlo hace que yo me contagie y que yo resulte haciendo lo que hace esta persona. Básicamente, este es un ejemplo muy relevante y muy ilustrado acerca de lo que puede ser la empatía y cómo reacciona y cómo genera en otra persona un sentimiento, una sensación, un acto, simplemente por experimentar lo que el otro está experimentando en ese justo momento, en una situación, en un evento, en una situación de dolor o en una situación compleja que el otro esté experimentando. Claramente, los grados de empatía varían muchísimo dependiendo del tipo de persona,
dependiendo de la edad, dependiendo del género, dependiendo de sus preferencias sexuales o sus preferencias y expectativas de vida. Y por supuesto, esto hace que volvemos al concepto de la subjetividad, donde empatizar y generar procesos o momentos de empatía depende mucho de quién los está viviendo y hacia quién los está expresando. Por lo mismo, el objetivo de empatizar es entender la problemática o necesidad del usuario en forma profunda. Esto llevado al terreno de un negocio, de una empresa, de una actividad económica. Y es que cuando yo tengo un negocio o tengo una actividad económica, ya sea propia, porque es mi emprendimiento, porque es mi negocio, o porque laboro en una organización con unos propósitos y unas metas estratégicas, comerciales, operativas, pues básicamente llevado el concepto de la empatía hacia mi negocio o hacia mi actividad productiva, básicamente se traduce en entender la problemática o la necesidad que tiene el cliente o que tiene el usuario, la persona que en últimas es la que compra mi producto, compra mi servicio, accede a lo que yo estoy brindando en el mercado. Por lo mismo, es clave que podamos hacer ese ejercicio poniéndonos en los zapatos del otro y entendiendo que ese cliente, que ese usuario, que ese consumidor tiene unos sentimientos, unos pensamientos, unas conductas, un entorno que le ha rodeado y una personalidad que ha ido labrando o construyendo a lo largo de muchos años y que por supuesto mi objetivo, mi propósito es lograr entender esas necesidades, entender esas problemáticas y por supuesto desarrollar, en este caso, un servicio, un producto que atienda con valor, que agregue valor, que agregue solución a esas necesidades, a esas problemáticas y a esas expectativas que puede tener un usuario, que puede tener un cliente. Por lo tanto, empatizar es la primera etapa o el primer paso que debo dar en el momento en que estoy desarrollando producto o en la etapa de la empresa en la que estoy desarrollando una nueva iniciativa, un proyecto, quiero lanzar un producto al mercado, quiero diversificar el portafolio de servicios o en su defecto quiero renovar lo que ya tengo hoy en día expuesto o brindado en el mercado. Empatizar será ese primer elemento que será completamente necesario para lograr desarrollar productos o servicios que atiendan necesidades y dolores. Si no logro ponerme en los zapatos del cliente, si no logro entender sus pensamientos, conocer sus sentimientos, conocer sus expectativas, me va a ser muy difícil llegar con una solución a la medida que realmente sea relevante para ese cliente. Existen diferentes herramientas para empatizar. Aquí hay listadas algunas de ellas y a lo largo de este masterclass posiblemente vamos a estar haciendo énfasis o entregando información o conceptos adicionales al respecto de algunas de estas herramientas. Una de esas herramientas es el mapa de empatía, que ya lo vamos a ver en un momento, que básicamente es un instrumento para yo hacerme una serie de preguntas que me lleven a indagar y a descubrir muchísimo más, de una manera más profunda, a mi cliente. No solamente concentrándome en los aspectos puntuales que entrego al momento de dar un producto o un servicio, sino entendiendo su entorno, entendiendo sus comportamientos, muchísimo más allá del acto mismo de comprar o de consumir un artículo, un elemento, un servicio que sea el que yo esté ofreciendo a través de mi negocio o a través de mi oficio. Las entrevistas también son otra herramienta para empatizar muy importantes, que puedo aplicarlas en esa etapa de descubrimiento o en esa etapa de innovación, en esa etapa de desarrollo, de diseño de nuevos productos, para conocer en realidad a través de esa entrevista y de una serie de preguntas bien formuladas, con una orientación clara y con propósito, qué piensa el cliente, cómo se comporta, de qué manera puedo yo resolver sus dolores y conocerlo a profundidad. Las encuestas también son una herramienta. Una encuesta nos sirve más para generar segmentación
o para tener datos agregados acerca de cómo está conformada mi base de clientes, o en su defecto, si hay una aceptación positiva o negativa sobre un atributo de mi producto o sobre un servicio. Generalmente las encuestas nos dan resultados cuantitativos donde voy a poder identificar porcentajes o distribuciones de aceptación o de negación frente a un aspecto en particular que yo quiera resolver. Entonces, en las encuestas generalmente hacemos unas preguntas cerradas que son muy fáciles de tabular, que son fáciles de concentrar entre todos los resultados que tenemos, y de esa forma poder yo tener un porcentaje o una distribución, ya sea positiva de sí o negativa de un no, frente a un atributo, un beneficio, un propósito que yo tenga a través de mi producto o de mi actividad. También existen herramientas etnográficas muy importantes y valiosas. En estos ejercicios etnográficos, básicamente se recomienda que sean realizados por expertos, personas que tienen un conocimiento y una amplitud acerca del descubrimiento y la interpretación de los comportamientos humanos. Y generalmente estos ejercicios etnográficos requieren de una observación muy alta. Realmente en estos ejercicios etnográficos generalmente no se hacen preguntas, no se desarrollan cuestionarios, sino que se basan fundamentalmente en la observación, donde una persona observa durante un periodo de tiempo, ojalá largo, cuál es el comportamiento, las reacciones, las interpretaciones, los actos que desarrolla una persona en un día o en una cotidianidad o en un ambiente en el cual la persona se esté desenvolviendo. Generalmente estos ejercicios etnográficos se realizan durante un par de días, donde un experto está simplemente acompañando a quien quiere analizar y no le hace preguntas, no le sugiere conceptos ni prácticas, sino simplemente lo observa. Es muy pertinente este instrumento para analizar y conocer rituales de uso. Por ejemplo, cuando yo quiero saber cómo usan un producto o cómo el cliente reacciona espontáneamente frente a un servicio o frente a una motivación, entonces yo simplemente observo y capturo toda la información y tengo todo un documento que soporta las evidencias encontradas. Los focus group también son una herramienta que son muy empleada en ejercicios de mercadeo, de evaluación de satisfacción, de conocimiento y prueba de productos, porque básicamente nos permiten tener un grupo reducido de personas con unos perfiles previamente definidos, previamente establecidos, y con esas personas que están convocadas o que están reunidas en ese grupo focal, establecer una conversación guiada basada en una serie de criterios que yo quiero analizar y resolver a lo largo de la conversación. Esa conversación debe ser espontánea, debe ser natural, debe ser poco inducida, así que básicamente el objetivo, creo que en todas las herramientas que ya he planteado, pero en especial en el mapa de empatía, en las entrevistas y en los focus group, es muy importante que quien está liderando y está desarrollando este tipo de ejercicios escuche más y hable menos. También está el juego de roles, donde yo cambio el rol o genero un rol ficticio, soy un cliente ficticio, o genero un ambiente en el que adquiero un papel, y con ese papel que estoy simulando pues también obtengo información. Y están los clientes misteriosos, que también los conocemos. Aquí hay algunos tips para las entrevistas o para los ejercicios que implican relacionarme con el cliente o con quien quiero entender, y es escuchar abiertamente y sin prejuicios. Es clave no prejuzgar o de alguna manera inducir las respuestas. Prepararme para pasarle un tiempo estipulado, para no pasarme de ese tiempo, para no extenderme. Prestar atención y mostrar mucho interés frente a las respuestas que está dando la persona o el grupo con el que estoy trabajando. No interrumpirlos o sesgar ideas o respuestas también es súper importante. Dar opiniones de manera constructiva, si se va a opinar algo o si se va a tratar de encauzar nuevamente el tema, pues hacerlo de una manera muy constructiva y muy eficiente, muy ágil. Ser tolerante con las ideas, tomarse un tiempo para percibir más información de la que nos están dando. Es
clave que veamos no solamente o tengamos en cuenta no solamente lo que se contesta verbalmente, sino los gestos, la impresión, ciertas manías o comportamientos que pueden tener las personas al momento de hacer una pregunta o al momento de tener un tema de conversación. No hagamos suposiciones o juicios a la ligera, siempre tenemos que más bien escuchar y entender y tratar de en todo momento ponernos en los zapatos, en el papel del otro y pues lógicamente la observación va a ser nuestra mayor arma porque la observación nos va a permitir reconocer comportamientos de manera muy puntual en nuestro grupo o en nuestros clientes. En todos estos ejercicios, en la aplicación de estas herramientas y en los ejercicios de mapa de empatía o de empatizar con el cliente y construir propuesta de valor, pues será muy importante el perfil del cliente, definir el perfil de los clientes. Esto ayudará a que nuestros esfuerzos se concentren de manera más eficiente y que, por supuesto, los resultados sean más efectivos. Además, cuando estamos en un proceso de negociación, en un proceso o en una etapa de diseño o de desarrollo de producto, pues es clave que perfilemos muy bien el tipo de cliente al cual nos queremos dirigir. Ese perfilamiento nos va a permitir entender que cada segmento puede tener miedos, expectativas, necesidades que son muy puntuales y que difieren de otro tipo de segmento a partir de su género, escolaridad, tipo de oficio. Así que no podemos pensar que las personas todas quieren lo mismo y todas necesitan lo mismo, porque claramente dependiendo de una serie de variables van a cambiar esos gustos y esas necesidades. Cuando ya tenemos un negocio andando, cuando ya tenemos una actividad que estamos desarrollando por mucho tiempo, pues lógicamente que perfilar a nuestro cliente, conocerlo y segmentarlo, de hecho hasta llegar a escenarios de microsegmentación será muy valioso porque nos permitirá enfocar muchas de las estrategias comerciales o de mercadeo que desarrollamos. Algunas de estas fracasan en algunas oportunidades porque el perfilamiento de los clientes no se ha hecho de manera rigurosa y adecuada. Entonces, generalizo una campaña promocional o generalizo una campaña de mercadeo considerando que todas las personas quieren escuchar lo mismo y se motivan frente a los mismos estímulos. Y resulta que eso no pasa de esa manera. Así que es necesario perfilar muy bien al cliente y de esa manera, entendiéndolo, conociéndolo, segmentándolo, poder identificar qué es lo que ese cliente quiere oír, qué es lo que ese cliente quiere resolver y cómo yo puedo ayudarlo a resolverlo o entregarle soluciones que sean reales y precisas. Para perfilar ese cliente y para empatizar con él, pues lógicamente vamos a dar algunos temas específicos que son importantes. El primero, pues, es seleccionar ese segmento de clientes. Es necesario que lo seleccionemos, que lo clasifiquemos, que lo tengamos. Si ya, por ejemplo, tenemos una actividad que viene de tiempo atrás, años atrás, importante coger la base de datos de esos clientes que ya tenemos, segmentarla, clasificarla e identificar cuáles son los principales segmentos que estamos atendiendo. Puede ser que en nuestra intuición identifiquemos que principalmente nuestros clientes son mujeres entre los 35 y los 45 años, pero cuando cogemos toda la base de datos y empezamos a segmentar, podemos identificar que hay otro nicho, por ejemplo, no sé, adolescentes, o podemos identificar que hay una posibilidad interesante en el género masculino que también está inclinado a consumir X o Y producto de los que nosotros ofrecemos. Cuando segmentamos, conocemos e identificamos los segmentos principales de nuestro negocio, pues obviamente nos va a ser más fácil identificar cómo resolver sus necesidades y poder llegar a ellos con soluciones oportunas. El segundo aspecto o tema o paso que debemos dar es identificar los trabajos del cliente. Cuando hablamos de los trabajos del cliente, nos referimos a aquellas tareas o aquellas acciones que le generan trabajo, que le generan preocupación, que le generan una carga o una tensión al cliente.
Si, por ejemplo, estamos hablando de que hacer los pagos genera un trabajo al cliente, una preocupación o hacer una atención porque no sabe cómo hacer el pago, o si, por ejemplo, por el contrario, nos damos cuenta que el cliente o que la persona que atendemos tiene trabajos relacionados a que tiene poco tiempo y por tener poco tiempo, entonces es cuando las actividades se vuelven extensas o se vuelven un poco complejas de hacer, pues entonces esto le genera tensión al cliente porque para él el tiempo es escaso y por lo mismo cualquier actividad que le genere un desgaste fuerte de tiempo, pues le genera una tensión. O por ejemplo el tema del desplazamiento. Nos damos cuenta en muchos sentidos que a veces desplazarse, generar desplazamientos de un punto a otro también puede generar una tensión o un trabajo al cliente. Entonces, identificar cuáles pueden ser esas tensiones o esas preocupaciones que tiene el cliente para poderlas resolver. Identificar también frustraciones del cliente. No necesariamente las tensiones del cliente están relacionadas con el hacer, con las actividades que tiene que desarrollar o con una acción concreta, sino que también hay muchos aspectos que están relacionados con sus sentimientos y hay aspectos o situaciones que le generan frustración o descontento o sentimientos de tristeza, que también es importante reconocerlos y entenderlos porque hacen parte del ser de las características y la personalidad de ese cliente al que yo quiero atender y al que yo quiero acompañar. Cuarto, identificar sus alegrías. No solamente nos podemos enfocar en aquello que le genera un dolor al cliente, aquello que le genera una tensión, una frustración o un sentimiento adverso, sino que también debemos pensar qué le genera satisfacción, porque nosotros podemos estar muy interesados en resolverle dolores, que a veces no generan grandes alegrías, sino que simplemente son acciones que si se suplen, pues la persona genera un momento de tranquilidad, un momento de menos tensión o menos estrés, pero no necesariamente llega a un clímax o a un punto alto de alegría y satisfacción. Entonces, por lo mismo, es necesario identificar cuáles son esas alegrías, esos momentos de mayor satisfacción, de mayor plenitud para nuestro cliente y de esa manera enfocarnos en resolver esas tensiones, esos trabajos, atender esos sentimientos adversos que puede experimentar, pero también maximizar esos momentos o esos puntos de alegría que a través de un producto o un servicio que nosotros ofrezcamos estamos en capacidad de atender. Y quinto, priorizar. Priorizar tanto los trabajos, las frustraciones o las alegrías que nosotros podemos atender. Es clave entender y aceptar que como empresarios, emprendedores o a través de nuestra organización no vamos a poder resolver todos los trabajos, frustraciones o alegrías de nuestros clientes. Nuestro servicio y nuestro trabajo estará enfocado en resolver algunos de esos y debo enfocarme en aquellos en los que yo soy más fuerte y puedo generar mayores niveles de satisfacción o alegría al cliente. Bajo ese escenario, a veces como empresarios o como emprendedores, queremos resolverle todo al cliente y resulta que eso no se puede hacer. Tenemos que priorizarlo e identificar hacia dónde nos vamos a orientar. En estas herramientas y en este ejercicio les hablé acerca del mapa de empatía como una herramienta importante para lograr ese ejercicio de empatizar con el cliente. Ya sabemos que previo a hacer este ejercicio es necesario hacer una segmentación o perfilar al cliente, porque lógicamente si yo no perfilo y aplico un mapa de empatía a diferentes segmentos y la información la consolido, pues no me va a ser tan eficiente. Si yo perfilo el cliente, tengo este segmento y aplico para ese segmento este mapa de empatía, los resultados van a ser muy provechosos. Posiblemente, si en mi negocio llego a identificar 2, 3, 4 segmentos, 4 tipos de clientes o 4 segmentos de clientes a los que estoy atendiendo, pues por cada segmento, por cada uno de estos tipos de cliente, pues voy a tener que resolver este mapa de empatía, porque no va a ser la misma respuesta ni la misma necesidad que va a tener el cliente del segmento 1 a el cliente del segmento 3. Por ejemplo, si llego a tener 3 segmentos. Por lo mismo, perfilar y segmentar es el paso previo a aplicar este mapa de empatía.
Igual les va a suceder cuando vayan a hacer otro tipo o a utilizar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer unas encuestas o cuando vayamos a hacer un grupo focal o si vamos a hacer un ejercicio etnográfico, pues si no perfilo y revuelvo a todos los clientes en una misma bolsa y a esa misma bolsa de clientes les aplico el mismo instrumento, pues muy seguramente vamos a encontrar contradicciones en las respuestas porque no corresponden a un segmento que sea similar, un segmento par, un segmento con características demográficas, económicas similares. Entonces, teniendo eso claro, vamos a hablar acerca de qué es el mapa de empatía. Primero decirles que es una de las herramientas más utilizadas para conocer a profundidad al usuario. ¿Y por qué lo es? Porque me permite en un mismo mapa, en una misma visual, identificar y descubrir diferentes características psicográficas de ese cliente. No solamente a nivel de emociones o a nivel de sentimientos o pensamientos, sino que también involucra aspectos del entorno de esa persona. Entonces, este es un mapa muy sencillo, muy básico que hemos desarrollado desde Emprender en nuestro laboratorio digital y a través de una iniciativa que se llama Reto Innovación que desarrollamos desde Emprender. Entonces aquí, pues lo primero es el nombre de ese cliente, pongámosle un nombre a ese tipo de segmentos. Si tengo 3 segmentos, entonces digamos que el primer segmento está conformado por mujeres entre los 35 y 45 años. El segundo segmento tenemos que son niños o principalmente niñas entre los 5 a los 8 años y tenemos otro segmento que pueden ser, no sé, personas, digamos que, o jóvenes entre los 25 y los 30 años con expectativas y necesidades distintas. A cada uno de estos segmentos le tengo que establecer pues las edades, el oficio, a qué se dedica, en qué lugar está ubicado, etcétera. Y con esos segmentos, entonces yo al segmento 1 le pongo un nombre que se puede llamar Daniela y empiezo a caracterizarlo en general. Daniela tiene 37 años, trabaja en una empresa en el área administrativa, tiene un hijo, que sería como las características generales que engloban a ese segmento. Teniendo esas características que definen a ese segmento, entonces yo ya empiezo a hacer un ejercicio, preferiblemente con el cliente, a través del que pregunto aspectos como, ¿ese cliente qué hace? ¿Qué hace en su día a día? No, esa persona se levanta a las 5 de la mañana, arregla todas las cosas en su casa, luego deja a su hijo en el colegio, luego sale y coge un Transmilenio y dura en el Transmilenio hora y media, luego llega a su oficina, se prepara en su oficina, etcétera. Durante el día está en la oficina trabajando con clientes que son un poco mal geniados y que tienen, ella atiende la parte de servicio al cliente, entonces tiene estas y estas características a lo largo del día. Luego almuerza, luego sale en la tarde, luego llega a su casa. ¿Qué hace esa persona? ¿Cuál es su ritual? ¿Cuál es su comportamiento? Eso me va a permitir entender que es una persona que se desplaza en transporte público, que muy seguramente llega a su casa cansada, que muy seguramente llega a atender a su hijo y entonces las posibilidades que tiene para X o Y cosa pues son cortas, entonces mi producto le puede ayudar ahorrándole tiempo porque yo le, digamos, vendo productos congelados precocidos para que ella llegue y haga su cena en la noche de manera muy fácil, qué sé yo. Conocer su rutina es clave. También debemos entender y conocer qué ve, qué escucha, que no, ella es súper, digamos que aliada sus ejercicios de entretenimiento los basa principalmente en Facebook. Por la edad, supondría yo que es una persona que es mucho más inclinada a revisar y a tener cuenta en Facebook y no tanto en TikTok o en Instagram. Consideraría yo que por su edad es una mujer que tiene poco tiempo para ver televisión por sus responsabilidades. De pronto todo lo que revisa y consume de información está en su celular mientras que se transporta o mientras que está en sus horas dentro de su rutina, tiene espacios de entretenimiento, pues es a través del celular, etcétera. Si es una mujer que consideramos es una mujer que cuida su imagen o su salud, entonces podemos decir que ve y que oye programas orientados a dietas saludables o a recetas saludables para ella y para sus hijos, etc. Definimos cuáles son las características generales de ese entorno familiar, si tiene un hijo, si en este caso del ejemplo que estamos colocando de Daniela, que tiene un hijo,
tendríamos que definir si está casada, si no lo está, si tiene un entorno familiar y qué pasa con ese entorno familiar, porque ese entorno familiar o ese entorno que la rodea, pues en última son influencia para que ella tome una decisión de compra frente a un producto. Entonces, ¿quién es el que le habla, quién lo acompaña, etcétera? Es vital conocer ese entorno para saber cómo influenciar o cómo inducir esa decisión de compra en el momento en que la clienta va a encontrarse o se va a ver enfrentado a comprarme a mí o comprarle a la competencia. ¿Qué piensa? Por supuesto, también es vital identificarlo, cuáles son sus hobbies, sus responsabilidades, impulsores y motivadores. En este caso de Daniela podríamos decir que su hijo, la educación de su hijo, la estabilidad económica, etcétera. Y también hablar de las frustraciones y necesidades que puede tener, que es un tema que ya hablamos. Acá hay un ejemplo de mapa de empatía. En este caso tenemos a José, están definidos algunas variables de él a nivel de estrato socioeconómico, de edad, de oficio. Tenemos unas aficiones, tenemos definidos un entorno familiar, qué hace en el día a día. En este caso, pues es un empresario que tiene su negocio y que pues parte de sus objetivos y propósitos están orientados en vender más, en incrementar la productividad de su negocio y por supuesto en ampliar su actividad productiva porque esta es la fuente principal de ingreso de su familia. Así que este simplemente es un ejemplo que ustedes pueden ir revisando y leyendo de manera muy general que nos permite ver cómo se construiría un mapa de empatía para un segmento, en este caso de un tipo de cliente que tengamos. Ahora, empatizar es vital, conocer al cliente es vital para definir o para desarrollar nuestra propuesta de valor. Y para esto hay diferentes tipos de metodologías, diferentes tipos de métodos o de procesos. Design Thinking, que es una metodología hoy en día muy utilizada en las organizaciones, muy utilizada en las empresas y en los emprendimientos para el diseño y generación de nuevas ideas y de nuevos productos, pues es una de las herramientas o de las metodologías que podemos utilizar. Simplemente la voy a dejar aquí mencionada para que aquellos que quieran profundizar al respecto puedan entrar y mirar con mayor profundidad acerca de en qué consiste el design thinking, cuáles son las etapas, etcétera. ¿Y por qué les digo que es muy utilizada y muy afín a lo que estamos hablando? Porque el primer paso en la metodología design thinking precisamente es empatizar. Empatizar, ponerme los zapatos del cliente, conocerlo, reconocerlo, entender sus necesidades, sus dolores, sus preocupaciones, sus alegrías y a partir de eso definir cómo puedo yo resolverlas. ¿Cómo las puedo resolver? A través de un ejercicio de ideación en el cual boto muchas ideas, genero brainstorming, ejercicios de ideación donde se me ocurren muchas cosas, pero que al final priorizo o selecciono unas cuantas de ellas que realmente son materializables, son viables. Y con esas ideas empiezo a hacer ejercicios de prototipado. ¿Qué significa esto? Coger una idea y empezar a materializarla en un esquema de trabajo simple, sencillo, ágil, a través del cual, a través de ese escenario de prototipado, yo pueda testear o pueda probar si esa necesidad que identifiqué de mi cliente realmente la estoy resolviendo y la estoy atendiendo a través de ese prototipo o de esa idea que yo gestioné o que yo creé. Ese testeo me va a permitir a mí decir, me tengo que devolver a la ideación, porque definitivamente lo que yo creí que iba a funcionar no funciona, o muy seguramente me voy a tener que regresar al ejercicio de empatizar, porque me doy cuenta que estoy diseñando una solución que no le resuelve nada al cliente. Simplemente yo creo que es una buena idea, me parece muy bonita, me parece muy chévere, pero desde mi punto de vista estoy yo enamorado de esa idea, más no estoy resolviendo un dolor de mi cliente. Entonces, esa etapa de testear o de probar me va a permitir darle check a mi idea, identificar si tengo que cambiar cosas, pues cómo las cambio o simplemente pivotear o devolverme a diferentes etapas anteriores hasta que logre realmente encontrar una idea que agregue valor. Y cuando esa idea ya agrega valor, por supuesto, tengo que implementarla y esa implementación no necesariamente define que es un producto terminado. Muy seguramente estas etapas que ustedes están viendo acá las voy a tener que seguir haciendo con mucha frecuencia
para permanentemente estar actualizando, estar renovando y estarme adaptando a las necesidades de los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes cambian, porque así como el mundo cambia y evoluciona y hoy hay una tecnología y mañana sale otra, y así como en el mundo digital hoy observamos que hay una red social que es la líder, en 3 o 4 meses llega una nueva red social y acapara completamente el mercado. Asimismo, los usuarios, los consumidores cambian sus hábitos, cambian sus comportamientos, cambian su forma de pensar, su forma de sentir, cambian la valoración que le dan a sus expectativas. Antes de la pandemia, muy seguramente muchos de nosotros le dábamos valor a cosas que hoy en día ya no le damos valor. Y antes desconocíamos o no dábamos tanto interés a aspectos de salud, de tener un buen seguro médico, de tener hábitos saludables, de tener una casa con toda la infraestructura necesaria como para poder desarrollar nuestro trabajo desde la casa. Hoy en día, después de la pandemia, pues valoramos mucho aspectos que antes eran desconocidos o que simplemente no los mirábamos con el mismo valor. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumidor cambia y por lo mismo nuestros negocios deben estar todo el tiempo en un ejercicio constante de reconocimiento de esos cambios y de adaptación a esos cambios. ¿Por qué utilizar metodologías para hacer estos ejercicios? Porque la innovación, la creación, la diversificación, el diseño de nuevas soluciones o nuevos productos es interacción con los usuarios. Yo no puedo innovar, yo no puedo crear, yo no puedo renovar productos, yo no puedo diseñar propuestas de valor ganadoras si yo no me relaciono con los usuarios, si yo no tengo un contacto con ellos. Y no hay interacción sin empatía. Si yo no entiendo al cliente, la interacción que estoy generando es una interacción vacía, es una interacción banal, porque en últimas, si yo no empatizo con mi cliente, al final no logro generar esa conexión, ese engagement de realmente conectarme con él y el cliente lo percibe. El cliente sabe cuando yo no genero enganche, cuando no genero conexión con él. Asimismo, porque si no hay empatía, porque si no hay interacción, pues no surgen nuevos insights. Y los insights son como ideas o como elementos que me permitan identificar una gran oportunidad, identificar un nuevo dolor para resolverlo, identificar una nueva alternativa para maximizar las alegrías de mi cliente o para maximizar sus niveles de satisfacción. Por lo tanto, hacer todo este ejercicio en forma metodológica, como un procedimiento, como un paso a paso, pues es vital para que yo pueda organizar toda la información, pueda realmente lograr un entendimiento del cliente y por supuesto descubrir esas nuevas oportunidades o insights sobre los cuales puedo enfocar mi modelo de negocio o puedo enfocar el diseño de nuevos productos. La creación de valor, por supuesto, hace parte fundamental de ese ejercicio de innovación, de creatividad. Por eso, cuando hablemos de la propuesta de valor, a continuación, pues será muy importante identificar qué es valor, poder definir valor, qué es valioso para el cliente, qué realmente resuelve un dolor, qué realmente resuelve una tensión. ¿Y cómo identificamos eso? Pues a través de la aplicación de herramientas que me permitan realmente percibir dónde está el valor para el cliente, qué es valioso para él y qué es valioso para mí, por supuesto, como organización, porque yo tengo que hacer un equilibrio, lograr el justo equilibrio entre lo que es valioso para el cliente y lo que me agrega valor a mí como empresa, como organización, como institución, si es que trabajo en una empresa y mi rol está en un área específica, ¿qué agrega valor a mi empresa? ¿Qué agrega valor a mi rol? ¿Qué agrega valor de lo que yo hago a mi jefe? O que en este caso de los empresarios, ¿qué agrega valor al cliente? Así que de alguna manera es un ejercicio en el que no solamente estoy de cara al cliente, sino que también estoy de cara a la organización. Generalmente, si logro ese match entre lo que es valioso para el cliente y además me genera valor a mí como empresa, como emprendimiento o como trabajador, pues lógicamente he encontrado el punto ideal en el que el cliente gana y yo gano. Por lo tanto, este método y este ejercicio al que les invito puedan profundizar muchísimo más, pues les va a permitir estar en esa constante creación de ese valor, reconociendo lo que en realidad es importante, relevante para los usuarios y para los clientes. Bueno,
Entremos entonces, ya que hemos identificado y conocido qué es empatizar, qué herramientas podemos utilizar para empatizar, por qué es importante conocer a ese cliente y generar ese entendimiento, pues en últimas, con toda esa información que yo tengo y con todo ese ejercicio de descubrimiento que he hecho de las necesidades, expectativas, frustraciones del cliente, pues debo diseñar una propuesta de valor que debo probar, como les mostraba en esta etapa. Yo diseño mi propuesta de valor, pero tengo que salir a probarla, tengo que salir a testearla con el cliente y solamente será el cliente el que me diga si realmente es una propuesta de valor ganadora o no lo es. Y cómo puedo diferenciarla o cómo puedo hacer para que realmente yo sea una primera opción en la mente, en el corazón, en la expectativa de un cliente por sobre otras alternativas que puede encontrar en el mercado. Y eso solamente se logra si la propuesta de valor es tan ganadora y tan retadora como para que el cliente quiera estar conmigo, quiera preferirme a mí por encima de otros competidores u otros productos en el mercado. Entonces, esa propuesta de valor, pues claramente debe tener unas características y vamos a hablar de esas características en términos generales para que cada uno de ustedes pueda en su mente ir evaluando si lo que hoy en día ofrecemos al mercado cumple con todas o con por lo menos con la mayoría de estas características. Obviamente la propuesta de valor varía dependiendo de la actividad, del producto y del sector en el que estemos ubicados. Sin embargo, pues hay unas características que son generales. La primera de ellas es que sea atractiva. Eh, Steve Jobs dice que los clientes no saben lo que quieren hasta que no se los muestras. Y esto también tiene mucho que ver con la Ford cuando empezó con los inicios y con ese concepto de los primeros vehículos, los primeros carros. Posiblemente el cliente en ese caso o el usuario en ese momento lo que quería era movilizarse con mayor velocidad. Entonces, en algunos conceptos que vemos y literatura nos damos cuenta que hubiera de pronto bastado con un caballo con tracción y que pudiera moverse muchísimo más rápido, que era lo que frecuentemente se utilizaba en ese entonces, y a nadie se le hubiera ocurrido decir yo quiero un carro porque pues los carros no existían en ese momento. Así que a veces los clientes no saben lo que quieren y tú debes construirlo y debes desarrollarlo. Por lo mismo, debemos atraerlos a esa propuesta de valor. No necesariamente el cliente la tiene clara, sino que yo debo diseñarla y atraerlos, engancharlos con mi propuesta de valor, con lo que yo estoy diseñando. Entonces, la primera característica es que debe ser atractiva. La segunda es que debe ser simple y entendible. Nuestro objetivo y nuestro propósito no debe ser crear una propuesta de valor que sea compleja, que sea difícil de entender, de entregar, sino que entre más simple y más entendible, pues será más fácil de comunicar. Es clave que el cliente sepa cuál es mi propuesta de valor. Si mi propuesta de valor se está enfocando en temas de tiempo, entonces que yo diga las entregas son en 24 horas, esa es mi propuesta de valor. Yo puedo enfocar mi propuesta de valor en términos de tiempo o yo puedo enfocar mi propuesta de valor en términos de calidad. El producto nunca se le va a romper. Digamos que yo desarrollo un producto que mi propuesta de valor es que este lápiz nunca se rompe. Esa es mi propuesta de valor, que tiene una duración de por vida y así usted lo trate de partir, de dañar, no se le va a romper. Entonces, mi propuesta de valor puede ser en términos de tiempo, en términos de calidad, de durabilidad, puede ser en términos de diseño, porque a veces decimos, para ciertos segmentos el diseño es muy importante. Entonces, a veces uno dice, ay, pero es como tan fragilito, es como tan débil, el producto fácilmente se puede dañar, pero es que es tan lindo, tan bonito, que la gente paga por el diseño a pesar de saber que puede llegar a quebrarse o que puede llegar a tener algún impacto y eso lo hace que se dañe. Pero mi propuesta de valor va en función del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo declarar mi propuesta de valor y el cliente debe reconocerla y debe decir, este producto, la propuesta de valor es que me lo entrega rápido, que nunca se daña, que es demasiado lindo en el mercado y eso tiene para mí un valor porque volvemos al concepto de valor. Para algunos clientes, el concepto de valor está fundamentado en la estética, posiblemente ni en el precio, ni está fundamentado en la durabilidad, sino en la estética. Para otro segmento, la propuesta de valor o lo que para ellos es valioso estará fundamentado en que es el más barato del mercado porque su poder adquisitivo es bajo.
Por lo mismo, conocer al cliente es tan relevante para identificar qué es valioso para él y a partir de eso diseñar una propuesta de valor que sea tan simple y tan clara que yo pueda con esa propuesta de valor, tan solo con mencionarla, engancharme con el cliente, porque si para el cliente es valioso o le da un alto valor en su elección de compra el precio, pues lo que yo tengo que hacer es diseñar una propuesta de valor que hable del precio. Si para el cliente lo que es valioso está en función del diseño, pues mi propuesta de valor debe ser diseñado, debe ser construida en función de la estética, resaltando los atributos estéticos del producto. Si es de durabilidad, pues yo me enfoco en resaltar que mi producto nunca se acaba y que dura para toda la vida, porque finalmente eso es lo que agrega valor o lo que da valor a un segmento de clientes o al tipo de clientes al que yo me estoy dirigiendo. Tercero, debe crear valor para tus clientes, ya lo he mencionado. Debemos identificar qué es valioso para ellos y plasmarlo en nuestros productos y servicios. Cuarto, que sea diferente. Debe haber una diferencia. Las diferencias no necesariamente tienen que darse a nivel de precio o a nivel del producto como tal. A veces la diferenciación se da en función del servicio, por ejemplo, del servicio postventa. El servicio postventa puede ser un diferencial muy importante, así que tenemos que identificar cuál es el elemento diferencial de mi producto. Si va a ser el precio, si va a ser el servicio postventa, si va a ser, por ejemplo, un valor adicional al producto, algo que sea agregado al producto, pero que no hace parte integral del producto, como por ejemplo que yo tengo un producto alimenticio, pero adicionalmente voy a incluir en el empaque del producto la preparación de diferentes tipos de recetas y unas salsas o unos aderezos para que el cliente pueda desarrollar o preparar ese producto. Entonces, de alguna manera estoy entregando un valor o un periférico que se vuelve un diferencial que muy seguramente otro no lo tiene y eso genera un valor que el cliente reconoce y le da una diferenciación a mi producto. La diferenciación a veces también puede ser a nivel de comunicación, así que puede ser que hayan productos muy difíciles de diferenciar por la composición física o química o qué sé yo del producto, pero mi diferenciación se puede dar en el empaque o se puede dar en la comunicación del producto, en la estrategia de mercadeo. Lo importante es que sea diferencial, que haya un diferencial. Que se pueda cumplir, esto es clave. Si yo hago una propuesta de valor que está relacionada con el tiempo y digo que mi propuesta de valor es la entrega en 24 horas, debo cumplir las 24 horas. Si no, se cae completamente la propuesta de valor y pierdo credibilidad con el cliente. Entonces, es muy frecuente que como emprendedores a veces nos entusiasmemos con nuestros negocios y ofrezcamos propuestas de valor muy genéricas o propuestas de valor que no estamos en capacidad de cumplir porque no tenemos la capacidad productiva para hacerlo, ni las máquinas o el número de empleados suficientes para cumplirlo. Por lo mismo, es muy importante que cuando vamos a definir esa propuesta de valor, siempre pensemos en el peor de los escenarios, en el momento más alto de pedidos, en el momento de congestión máxima, ¿yo puedo cumplir esta propuesta de valor o no la puedo cumplir? Resolver esa inquietud es fundamental para lanzarme a sacar mi propuesta de valor. Porque si no la puedo cumplir, el cliente me va a ver como mentiroso y voy a traicionar su confianza frente a lo que es una propuesta de valor que se ha vendido o que se ha posicionado en el caso que ya esté posicionado. Sexto, que sea rentable. Mi modelo de negocio debe monetizar. La monetización, la rentabilización o la obtención de un revenue o de una ganancia sobre un producto o servicio que yo tengo es fundamental. Yo debo generar negocios que creen, que entreguen y que capturen valor, pero eso implica, por supuesto, que haya rentabilidad para el negocio, porque a veces nos imaginamos y nos craneamos ideas muy chéveres, pero cuando las vamos a monetizar decimos, uy, está como difícil que esto tenga una escala o un número de clientes masivos suficiente como para que sea rentable. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a lograr una rentabilidad? ¿Puedo cumplir y mantener mi negocio y los estándares de mi propuesta de valor por cuánto tiempo sin rentabilidad? Esa es una pregunta y es un aspecto que siempre tenemos que
pensarnos, no solamente desde un negocio, sino desde un proyecto a través de una empresa. Si yo soy empleado de una organización y estoy promoviendo un proyecto y mi jefe me dice, listo, tenemos que resolver este dolor, yo empiezo un proceso creativo para resolver esa necesidad, pero al final esa necesidad o esa solución que estoy creando, pues lógicamente tiene que tener unos rendimientos o unos resultados positivos para la organización. Entonces, esa variable o esa característica debe ser siempre tomada en cuenta y no perderla de vista. Séptimo, que venda. Obviamente nosotros debemos seducir, despertar, generar ese deseo de compra, pero no basta con que la gente diga, ay, tan bonito el producto, tan chévere, sino que la gente diga, estoy dispuesto a pagar por él. Por lo mismo, siempre debemos identificar que cuando construimos nuestra propuesta de valor y estamos desarrollando el producto o el servicio que vamos a sacar al mercado, identifiquemos y resolvamos la siguiente pregunta. ¿Yo estaría dispuesto a pagar por eso? Porque hay cosas muy lindas. Uno en el mercado dice, ay, tan bonito esto, tan bonito lo otro, pero cuando le dicen y vale tanto, uno dice, uy, yo no pago eso por eso. O yo definitivamente me parece muy chévere, pero yo no pagaría por eso. O sea, me parece que si me lo dan, chévere, pero que yo vaya a pagar por eso, no voy a pagar por eso. Puede ser interesante, me puede parecer chévere, me puede parecer bonito, pero yo no pago por ese producto o por ese servicio. Todos hemos experimentado eso en algún momento de la vida y todos hemos dicho, es bonito y todo, pero yo como que no lo compro. Si nosotros nos hacemos esa pregunta con juicio, muy seguramente vamos a resolver que hay muchas cosas que nosotros craneamos, pensamos, diseñamos, pero pues, ajá, la gente no va a pagar por eso y eso tenemos que decírnoslo y respondérnoslo con claridad. De hecho, en las entrevistas o en las encuestas o en los ejercicios que se hagan, cuando se hacen estos prototipos, uno le dice al cliente, mira, he diseñado este prototipo que tiene estas y estas funciones, que te va a resolver estos y estos dolores. ¿Tú cuánto estarías dispuesto a pagar por eso? Entre los siguientes rangos. Y uno le puede dar unos rangos para establecer en ese ejercicio de establecimiento de precios, pues hasta dónde el cliente estaría dispuesto a pagar y de pronto nosotros estamos pensando que estaría dispuesto a pagar más de lo que realmente está dispuesto a pagar y eso hay que resolver. Octavo, que genere emociones, sentimientos y conexión con el cliente. Clave generar conexión emocional. Ustedes no se han dado cuenta o no han percibido que hay muchos productos que a veces uno no necesita, que a veces no resuelven dolores relevantes, pero me generan una conexión emocional tan fuerte entre el producto y lo que yo siento y yo quiero que yo resulto comprando. Y es un tema meramente emocional. No necesariamente es de resolver un dolor grande o que sin esto no puedo vivir o me resuelve una necesidad básica, sino simplemente es una conexión emocional. Obviamente no todos los productos están ligados tan altamente a la conexión emocional. Hay productos que no están de una manera tan fuerte. Sin embargo, en últimas, todos los productos deben generar una conexión con el cliente. Si no es emocional, si no es sentimental, pues tiene que ser a resolverle una necesidad muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, no sé, un servicio que es difícil que genere una conexión emocional desde lo bonito con el cliente, hablando desde lo bonito, desde la emoción bonita, alegría, sentimiento, expectativa y de emoción, puede ser, por ejemplo, vender seguros funerarios. Uno dice, uy, pero es que ¿cómo le genero conexión emocional al cliente con eso? Generalmente esa conexión emocional ahí va al contrario y es desde el miedo, desde la sensación de y si se muere alguien y usted le toca pagar un mundo de plata, y entonces ¿cómo va a hacer para resolverlo? Entonces, en últimas, están generando una conexión emocional, no de satisfacción, sino de susto, de miedo, de temor, de lo que sea, pero hay conexión. Entonces siempre hay que buscar cuál va a ser ese tipo de conexión y cómo logro llegarle a la mente, al corazón de los clientes. Ahora, ¿cómo aterrizar una propuesta de valor? Siempre se sugiere que las propuestas de valor, cuando se están escribiendo, cuando se están plasmando, empiecen hablando de la persona. Entonces, este es un ejemplo. Entendemos tus sueños y necesidades. Sabemos que quieres adquirir nuevos bienes para tu familia y aumentar tu bienestar. Para esto necesitas un aliado cercano y confiable. ¿Yo qué estoy haciendo con esto? Me estoy acercando a la persona, diciéndole yo te entiendo, yo te conozco, yo sé que tienes sueños, yo sé que tienes necesidades, yo sé que tú quieres adquirir nuevos bienes para tu familia y aumentar tu bienestar.
Cuando a mí me dicen esta frase, yo digo, no, pues obvio, yo tengo todo eso, yo tengo sueños, yo tengo necesidades, yo quiero mejorar el bienestar de mi familia, yo quiero adquirir nuevos bienes, yo quiero carro, yo quiero casa, yo quiero televisor, yo quiero muchas cosas, y para eso necesito un aliado que esté cercano a mí, sí, pues claro, maravilloso. Generalmente estas propuestas de valor siempre las generamos desde esa conexión emocional y las escribimos entendiendo o conociendo al cliente y haciéndoselo saber, haciéndole saber que yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé que tú sueñas, yo sé que tú tienes este tipo de sentimientos, o yo sé que te da miedo, yo te conozco, yo soy como tú, yo genero conexión contigo. Por esto, entonces, ahí viene la solución. Brindamos una alternativa de financiación. Esta es una propuesta de valor de una entidad financiera que brinda crédito. Brindamos una alternativa de financiación dirigida a todos los empleados para facilitar la compra de bienes y servicios en forma rápida, fácil y con baja tasa de interés. Aquí básicamente lo que estoy es partiendo de lo que él siente, de lo que él quiere, de lo que él busca, y le doy la solución. Le digo, oye, tú necesitas esto, ¿cierto? Y yo te lo puedo dar. ¿Y cómo te lo voy a dar? Pues yo te lo voy a dar a través de una serie de atributos. Te voy a dar una financiación que es para la compra de los bienes, carro, lo que tú quieras comprar, y te la voy a dar rápida, te la voy a dar fácil y te la voy a dar con bajos intereses. Estoy caracterizando los principales atributos que el cliente espera escuchar. Si yo he hecho mi grupo focal, he hecho mis actividades de mapa de empatía, entrevistas y demás, pues de pronto he identificado que para el cliente la tasa de interés es supremamente relevante, entonces pues yo me enfoco en esos aspectos que le van a generar mayor valor pues a ese cliente. Recordemos que la propuesta de valor debe estar enfocada en eso, en el valor. ¿Qué es valioso para el cliente? ¿Qué agrega valor? ¿Qué resuelve dolores? ¿Qué resuelve tensiones? Y sobre eso debo enfocar esa propuesta. Entonces, estos son como 4 componentes fundamentales que debo tener en la definición o en plasmar o en conceptualizar mi propuesta de valor. Tensión a resolver, describir qué es lo que el cliente quiere o necesita y cómo conecto eso emocionalmente con lo que yo brindo. Cómo me conecto emocionalmente con sus intereses, sentimientos, sueños más profundos, etc. La propuesta de valor, además de establecer qué es lo que le quiero resolver un problema de tiempo, le quiero resolver un tema de financiación, le quiero resolver una expectativa de un viaje, le quiero resolver la adquisición de un vehículo para que se transporte con su familia, le quiero resolver el problema de la financiación para el estudio de su hijo. ¿A dónde me quiero conectar y qué es lo que le quiero resolver? Pues debo decir cuáles son los beneficios, describir los beneficios principales que ofrecemos, la ganancia del cliente. Si usted lo toma conmigo, ¿qué beneficio va a obtener? ¿Qué beneficio tengo yo frente al otro? ¿Cierto? ¿Y cuáles son esos atributos o cuáles son esos aspectos que yo quiero resaltar? Las características también las debo tener en cuenta porque obviamente yo puedo definirle beneficios, pero también le puedo dar características del producto a nivel de durabilidad, a nivel de calidad, bueno, las características principales, diseño, si es que hacia allá me quiero enfocar, etc. Y por último, las razones para creer. Esto no es completamente obligatorio o fundamental, pero sí da una muy buena percepción. Y es que yo al final puedo decirle a la persona, por ejemplo, más de tantas personas ya confían en mi producto, o yo le puedo decir, hemos logrado una comunidad, si estoy hablando o me estoy dirigiendo a población vulnerable, entonces en la base de la pirámide de este tipo, o hemos logrado, si es que mi objetivo es hablar de mujeres y del impacto sobre este segmento, entonces puedo decir más de tantas mujeres confían en nuestro producto o dejan en nuestras manos su nutrición y su salud, o más de tantas padres de familia brindan o dejan la educación de sus hijos en nuestras manos, o qué sé yo, sin número de aspectos o de resultados de impacto que yo ya haya tenido con mi negocio que sean necesarias mencionarlas como un referente o como un ejemplo que demuestre el éxito de mi producto o de mi servicio. Entonces, generalmente cuando hacemos la propuesta de valor, entonces digo, yo te conozco, yo sé qué quieres tú y te lo voy a resolver a través de esto, esto y esto, con estos beneficios, rapidez, agilidad, etcétera. Y al final
en parte de lo que yo defino de mi propuesta de valor, en las piezas, en las redes sociales, en la página web, en mi discurso, porque la propuesta de valor debe permear todo, no es, la propuesta de valor no solamente es para publicarla, sino que yo como emprendedor, como empleado, como colaborador, lo que sea, todo el tiempo tengo que estar hablando de la propuesta de valor cuando hablo con un cliente, cuando hablo con mis compañeros, cuando hablo de mi empresa, de mi organización, todo el tiempo estoy comunicando la propuesta de valor. Y en esa comunicación es importante que hable de llevamos tantos años en el mercado, tantas empresas han confiado en nosotros, hemos capturado X número de clientes, somos los números 1 en esta región, etcétera. Esos referentes o esas razones para creer son fundamentales para fortalecer y para reforzar esa propuesta de valor, mostrar impacto a partir de lo que estamos ofreciendo. La propuesta de valor, una vez empatizado, he definido que quiero atender, defino un prototipo a través de una ideación de qué es lo que quiero resolver, pues salgo y la pruebo. Igual pasa con la propuesta de valor, yo pruebo mi propuesta de valor. Identifico si al vender, a exponer mi propuesta de valor, es clara, es contundente, la gente la comprende, la gente se conecta con la propuesta de valor y por supuesto si tengo que hacer las correcciones, las mejoras, pues ese es un proceso de permanente iteración que tengo al interior de una fase o una metodología para desarrollar todo este tipo de herramientas, para la cual pues recomendamos utilizar o conocer a profundidad esta metodología Design Thinking u otras que existen que también nos permiten hacer todos estos ejercicios de empatizar, conocer al cliente, idear, prototipar, probar y pues ya luego implementar los productos o los servicios que tenemos disponibles. Creo que de manera muy rápida hemos abarcado muchos temas concernientes a este componente de propuesta de valor. Hemos logrado una permanencia de un grupo importante durante todo el masterclass. Quisiera abrir el espacio muy corto para 2 preguntas que puedan existir de parte de los participantes, preguntas muy concretas que podamos desarrollar para no tomar más tiempo del indicado dentro del ejercicio que tenemos planeado. Entonces, si alguien tiene una pregunta que quiera abrir su micrófono y formularla, o si en algún caso a través del chat quieren hablar de algo, entonces, pues me pueden preguntar, podemos hablar. Les recuerdo que la sesión va a quedar grabada y la vamos a poder tener disponible. Así que, pues, aquí en el chat Liliana Muñoz ha dejado el link que es de nuestro canal de YouTube, a través del cual se van a publicar y se van a compartir. Entonces, si hay alguna pregunta, si alguien quiere exponer algo o nos quiere compartir algo, puede ser que no tengan preguntas, pero que si quieran hacer alguna participación, entonces yo quedo atenta, si alguien tiene la manito levantada, si alguien quiere intervenir, o si quieren escribirlo en el chat, estamos atentos. Acceder a otros programas de formación que tenemos disponibles. Si nos quieren escribir, si nos quieren seguir en redes sociales, Liliana, cuéntanos cómo están nuestras redes sociales para que también nos puedan seguir y puedan estar familiarizados e inscribirse a las nuevas sesiones de masterclass que tenemos disponibles. Entonces, si quieres, Lili, cuéntanos al respecto. Claro que sí, nuestras redes están disponibles, todas las pueden conseguir por Emprender Impulsamos Desarrollo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube tenemos el canal, como les decía Julia, ahí están todas las sesiones grabadas. A través de cada una de las redes sociales publicamos también nuestro próximo masterclass que se va a realizar después del 15 de mayo. Va a ser sobre gobierno corporativo, ya le estaremos confirmando fecha, el consultor especializado que va a dictar la clase. Adicionalmente, nosotros pues también los publicamos, les compartimos información, tenemos sus correos electrónicos, entonces les estaremos compartiendo la invitación formal para que se puedan vincular.
Agradecemos de todas maneras toda la participación por medio de nuestras redes sociales. También nos pueden escribir, nos pueden seguir. Constantemente estamos publicando información de alta relevancia para ustedes, donde van a poder encontrar información relevante sobre Masterclass, sobre eventos que estamos desarrollando, como por ejemplo Reto Innovación, que es un tema bastante importante que se está manejando en este momento. Asimismo, pues vamos a poder encontrar más información sobre cada uno de los eventos que estamos realizando. Emprender tiene los brazos abiertos para cualquier duda, inquietud que tengamos en el momento. Perfecto, a través del chat muchos están manifestando su satisfacción por el tema que acabamos de trabajar. Nos mencionan que la información suministrada ha sido clara y de mucho interés, cosa que valoramos muchísimo. Gracias por todos esos comentarios. Esperamos nos sigan acompañando como Liliana nos ha mencionado. Cualquier inquietud también nos pueden escribir. Y pues agradecemos su disposición y su tiempo para acompañarnos durante estos minutos en los que estuvimos conectados. A todos un saludo muy especial y una invitación para que nos sigan acompañando y sigan participando en todos estos ejercicios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, feliz tarde. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.